Bueno, como les venía comentando, la aplicación del plan de atención de enfermería al paciente en unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son los objetivos de mi presentación? Inicialmente, sensibilizar a todos los profesionales de enfermería sobre la importancia de la aplicación del plan de atención de enfermería al paciente en unidad de cuidados intensivos como una herramienta de organización y ejecución de todas las actividades que a diario hacemos con nuestros pacientes. En segunda instancia, es identificar esas necesidades de inclusión y concertación de preferencias de cuidado de todos los pacientes y los familiares hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. Y en tercera instancia, identificar el o los patrones alterados con el fin de planear intervenciones específicas para cada paciente hospitalizado en las UCIs. Vamos a hablar a grandes rasgos, algo general del plan de atención de enfermería. Recordemos que nos basamos y nuestros cuidados van enfocados bajo un metaparadigma de enfermería, donde tenemos el cuidado, la persona, la salud y el entorno. Cuando hablamos de persona, hablamos de todo el individuo o la familia a quien va dirigido nuestro cuidado. Cuando hablamos de entorno, estamos hablando de las circunstancias físicas, emocionales, sociales o de otra naturaleza que afectan a las personas. Cuando hablamos de salud, hablamos del estado de bienestar máximo o el estado de enfermedad terminal. Y cuando hablamos de cuidado, es la propia definición de enfermería. Es decir, todas esas acciones o intervenciones que nosotros como enfermeros brindamos a nuestros pacientes en pro de su enfermedad o en pro de su estancia en la unidad. Recordar las 5 fases del plan de atención de enfermería: la valoración, el diagnóstico, la planeación de intervenciones, la ejecución de esas intervenciones y la evaluación del cuidado que brindamos. Pero entonces, ¿cuáles son esas ventajas de la aplicación del plan de atención de enfermería dentro de la unidad? Inicialmente nos va a dar un pensamiento autónomo como enfermeros, nos va a generar identidad de nuestra profesión, vamos a individualizar el cuidado con cada uno de nuestros pacientes, nos va a dar oportunidad en la atención que vamos a ejercer sobre nuestros pacientes, vamos a priorizar qué necesidades tienen cada paciente y su familia y vamos a aumentar indicadores de calidad. Recordar, como lo decían en unas presentaciones anteriores, tenemos 3 herramientas súper importantes para la planeación de nuestras intervenciones, para poder clasificar nuestros resultados y poder clasificar nuestras intervenciones, como es la taxonomía NANDA, el NOC y el NIC. De ahí podemos sacar diferentes elementos que nos pueden servir en la atención diaria de nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Vamos a iniciar hablando sobre la concertación de metas. ¿Con qué fin? Con el fin de que haya participación entre el paciente y la familia en la toma de decisiones durante la hospitalización. Vamos a fortalecer el autocuidado mediante la integración del paciente y la familia en el cuidado. Vamos a mantener esa comunicación asertiva entre el paciente, la familia y nosotros como personal asistencial. Y vamos a incluir todas esas preferencias de los pacientes en el proceso de atención de enfermería o en el proceso de recuperación dentro de las unidades. También vamos a favorecer la atención humanizada y compasiva a través del acompañamiento. En la Fundación Santa Fe actualmente contamos con un estándar operacional de concertación y preferencias de cuidado de enfermería con los pacientes, familias y o cuidadores. ¿Qué tenemos en cuenta en este estándar operacional? Básicamente 4 puntos: actividad y descanso, entorno físico, baño y aseo personal y espiritualidad. Las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuentan con este tablero donde básicamente nosotros turno a turno plasmamos todas esas metas a las que debemos llegar y todo ese plan de cuidados que estamos enfocando con nuestro paciente siempre en cada inicio de turno. También dejamos plasmado qué personal es el que lo atiende: el médico tratante, la enfermera, el auxiliar de enfermería y las terapeutas. Acá un poco de lo que hacemos dentro de la unidad de cuidados intensivos, como les venía diciendo, los tableros donde plasmamos todas las intervenciones que hacemos con nuestros pacientes. También tenemos como la posibilidad, como lo decía el jefe Jorge en su intervención, de tener el acompañamiento de las mascotas en la unidad de cuidado intensivo con el fin de que el paciente sienta una atención más individualizada y más humanizada. En cuanto a las actividades que emprendemos, ¿qué hacemos en actividad y descanso? Básicamente se indaga sobre los horarios de sueño del paciente y se concerta con el paciente y con el familiar el ciclo de descanso. Por otro lado, pues también evitamos y hacemos que el personal de enfermería se organice y organice sus actividades en pro de darle la oportunidad de sueño ininterrumpido al paciente. En cuanto a las rutinas de baño y aseo personal, se indaga también al familiar y al paciente cuáles son los horarios que comúnmente el paciente utiliza para su baño y se ofrecen los horarios para que la actividad del baño y el aseo personal
de cada paciente se haga programada y favorezca su rutina en el hospital. En cuanto a entorno físico, se brinda la información al paciente sobre digamos que la dinámica y la domótica de la unidad y en la habitación, el cual permite que el paciente tenga control de cortinas, tenga control de el timbre de enfermería a la mano, tenga control sobre la luz de la unidad, con el fin de que se facilite y mejore el confort y de la adaptación del paciente en la unidad. Y en cuanto a espiritualidad, se informa al paciente y familia sobre todos esos espacios con los que cuenta la Fundación Santa Fe. Para el caso de los pacientes católicos, se les da como se mencionan los horarios de las misas, los horarios en caso de que los pacientes quieran asistir a una misa, se hace como lo posible para que se pueda realizar el traslado de manera segura y se respetan esos espacios donde el paciente quiera ejercer su espiritualidad como parte de su proceso de recuperación. Entrando en materia con las intervenciones por patrones, pues básicamente nosotros generalmente tenemos en las unidades pacientes que tienen múltiples patrones alterados. Sin embargo, yo quiero hacer enfoque en estos 4 patrones: el patrón rol-relaciones, el patrón sueño y descanso, el patrón cognitivo-perceptual y el patrón autopercepción-autoconcepto, que son patrones que tal vez dejamos de lado por suplir otras necesidades de los pacientes. Inicialmente, con el patrón rol relaciones, lo que quiero es hacer promoción en la participación familiar, hablar lo que hablaba también el jefe Jorge en su presentación anterior, la disposición de horarios de visitas, hacer ese enfoque al familiar para que tenga un empoderamiento y pues los servicios para el visitante. Hay un artículo, un estudio bastante interesante que se llama Participación familiar en el cuidado de pacientes críticos, una propuesta de fundamentación teórica, escrito por Diana Churi y por Luisa Churi. Básicamente en este artículo nos muestran las percepciones del cuidado, tanto de la familia como del personal de enfermería. En cuidados básicos tenemos la percepción de enfermería, que es básicamente que los familiares son una fuente valiosa de información y comunicación para nosotros, así que son también importantes para la realización de actividades relacionadas con el bienestar psicológico del paciente. Y en cuanto a los efectos que se producen en el paciente y la familia, primero, reducción de la ansiedad en los familiares y en los pacientes. Segundo, los familiares de los pacientes están dispuestos a participar en actividades de cuidado si nosotros como enfermeros intervenimos en eso. Tercero, los pacientes consideran favorable la participación de la familia en el cuidado. Cuarto, hay un incremento de la satisfacción de los familiares con el cuidado. Y quinto, se va a mejorar significativamente el respeto, la colaboración y el apoyo. En cuanto a las rondas de enfermería, ¿cuál es la percepción de enfermería en cuanto al acompañamiento familiar? Primero, vamos a mejorar la comunicación y la relación entre el enfermero y el cuidador, así como la participación activa en la toma de decisiones y las metas concertadas. Y en cuanto a los efectos que se generan entre el paciente y la familia, son 2. Primero, los familiares tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas y de clarificar toda esa información que tal vez no les queda clara cuando el médico tal vez les da información, sino que dentro de las rondas de enfermería directamente se hacen esas preguntas y se clarifica toda la información y asimismo se va a incrementar la satisfacción del paciente y de la familia. En cuanto a procedimientos invasivos y reanimación, ¿cuál es la percepción de enfermería? Primero, la familia puede ver el esfuerzo realizado y tiene la oportunidad de aceptar toda la situación con mayor facilidad. Van a ejercer el derecho de estar presentes y aumentar la confianza del personal. También vamos a tener la oportunidad de facilitar ese proceso del duelo con las familias y las familias sienten que brindan un apoyo al paciente y no los dejan solos en estos momentos de crisis o en estos momentos de dificultad. En cuanto a los efectos del paciente y la familia, vamos a experimentar que los familiares experimentan una mejor elaboración del duelo y manifiestan que repetirían esa experiencia y se incrementa también la satisfacción de la familia con la atención que se brinda. En cuanto a disposición de horarios de visita, tenemos este estudio que se llama La visita flexible en las unidades de cuidado intensivo, beneficios para los familiares del paciente crítico. No sin antes mencionar que en la Fundación Santa Fe actualmente contamos con visitas 24 horas, siempre los familiares pueden estar en compañía de su paciente y pueden hacer ese acompañamiento continuo en pro del desarrollo y de la recuperación más segura para su familiar. ¿Cuál es el resultado de este estudio? Primero, la disposición de horarios de visita nos mejora la satisfacción en la atención, va a haber una reducción del estrés y de la ansiedad, tanto en la familia como en el paciente, va a haber unas satisfacciones de la necesidad de la familia y vamos a ejercer un rol de cuidado en el paciente. Entrando en materia con el patrón de sueño y descanso,
Es un patrón que muchas veces se interviene entre las unidades de cuidado intensivo. No olvidemos que el ambiente y el entorno en la unidad de cuidado intensivo es algo hostil. Las luces, las bombas, los dispositivos, todo nos genera algo de incertidumbre en los pacientes. Entonces quise traer a colación estos dos estudios, uno que se llama Sueño en el paciente crítico, una necesidad insatisfecha en la unidad de cuidado intensivo, y otro que se llama Intervenciones no farmacológicas para la promoción del sueño en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a encontrar que existen dos tipos de factores en cuanto al sueño, los predisponentes y los precipitantes. En cuanto a factores predisponentes tenemos la edad. La edad básicamente nos habla de despertares nocturnos, la dificultad para conciliar el sueño, la reducción de las últimas fases del sueño no REM. Va a haber una disminución de la eficiencia del sueño, pues a mayor edad, mayor disminución de la eficiencia del sueño, y vamos a tener mayor fragilidad en el mantenimiento del ritmo circadiano. En cuanto a síntomas, el dolor se considera como el evento más estresante y generador de disconfort que nos afecta como factor predisponente en el sueño. En cuanto a factores psicológicos, la ansiedad y la depresión afectan la capacidad de dormir y la enfermedad desencadena estados de estrés fisiológico y emocional. Hablando de factores precipitantes, tenemos el ambiente, que es uno de los más principales. El ruido y la luz son elementos fundamentales que alteran el sueño entre las unidades de cuidado intensivo, y las intervenciones terapéuticas durante las 24 horas también nos pueden afectar, digamos que el sueño dentro de las unidades. La preocupación por la pérdida de la salud está relacionada básicamente a la falta de conocimientos del paciente con respecto a la enfermedad, a todos los métodos diagnósticos, al tratamiento, al lenguaje técnico que utilizamos dentro de las unidades, y puede confundir o causar ansiedad por una inadecuada comprensión por parte tanto del paciente como de la familia. Y en cuanto a medicamentos, no olvidemos que hay grupos farmacológicos que nos causan irritabilidad, delirium, depresión y confusión. Tenemos que hacer una valoración objetiva del sueño. ¿Cómo hacemos esta valoración? Vamos a medir el grado de ansiedad o de estrés, vamos a mirar el sueño interrumpido de los pacientes, esas quejas verbales de no sentirse bien descansado, de no poder dormir que nos refieren los pacientes, esos cambios de conducta también son importantes, esos signos físicos de sueño, de cansancio, de ansiedad, y la expresión facial de dolor y los niveles de sedación. ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a aplicar o que aplicamos desde la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe? Primero, promover la comodidad. Esta es una imagen de una de nuestras unidades. Como pueden ver, es una unidad bastante amplia, una unidad que nos permite reducir y priorizar esas actividades y darle como esa posición cómoda a los pacientes. Vamos a reducir y priorizar las actividades en cuanto a administración de medicamentos, procedimientos invasivos, métodos diagnósticos, con el fin de que en el día se puedan hacer todas estas actividades y en la noche sea un espacio para descansar sin interrupciones. Y tercero, vamos a brindar una educación y una comunicación asertiva tanto con el paciente como con el familiar. También otra de las intervenciones es modificar el medio ambiente. ¿Cómo modificamos ese medio ambiente dentro de las unidades? Vamos a cerrar la puerta, vamos a hacer disminución de la luz, vamos a evitar ruidos fuertes durante, digamos que los turnos de la noche, con el fin de promover ese confort y ese bienestar en nuestros pacientes. Y como última intervención para el patrón del sueño y descanso, vamos a establecer patrones de sueño. Vamos a evitar el sueño diurno, que pues muchas veces nuestros pacientes, por la dinámica de su enfermedad y la dinámica de las unidades, va a contar como con patrón de sueño invertido. Vamos a establecer periodos de actividad reducida durante la noche, lo que les venía comentando, toma de laboratorios en la noche, vamos a reducirlos y los vamos a tomar tal vez en un momento en que el paciente esté despierto. La administración de medicamentos puede hacerse en horarios que no imposibilite o que no interfieren en el sueño del paciente. Y en dado caso de no ser, digamos, con nuestras intervenciones no ser completamente óptimas, vamos a administrar inductores del sueño, pero pues esto va en conjunto con la parte médica. En la Fundación Santa Fe también contamos con terapias complementarias como lo es la musicoterapia, que nos ayuda muchísimo a reducir los niveles de ansiedad y los niveles de disconfort dentro de la unidad, y también contamos con terapias como la aromaterapia. Entrando al patrón cognitivo y perceptual, vamos a hablar específicamente del dolor. La evaluación y el manejo del dolor deben ser una prioridad en la atención de enfermería, como ya lo habían mencionado antes. Actualmente en la Fundación Santa Fe Bogotá contamos con 5 escalas de valoración, como es la escala análoga verbal, la escala visual análoga, la escala de caras Wong-Baker, la escala FLAC y la escala cualitativa.
¿Qué vamos a generar con el dolor? El dolor nos va a generar en los pacientes ansiedad, temor, rigidez, y esta ansiedad y este temor nos va a causar una falta de colaboración importante con los pacientes. Un paciente que no tenga confort o que no se sienta bien, no nos va a colaborar a nosotros en nuestras actividades, en nuestras intervenciones como enfermeros. Esta falta de colaboración nos va a generar insomnio, nos va a generar delirium. Y recordemos que el delirium y el insomnio está asociado con la mortalidad incrementada dentro del ámbito hospitalario. Actualmente la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con una política de manejo del paciente con dolor, también contamos con un estándar operacional de evaluación, manejo, seguimiento y registro del dolor, y contamos con una guía de práctica clínica para el manejo del dolor en pacientes quemados. Pero bueno, ¿qué nos habla las políticas, la guía y el estándar operacional? Básicamente, en cuanto a la evaluación del dolor, tenemos que evaluar la intensidad teniendo en cuenta la escala correspondiente, la localización del dolor, el tipo de dolor, la frecuencia de dolor. Al ingreso de los pacientes a los servicios de salud tenemos que indagar si el paciente tiene dolor o siente dolor, y en cada toma de signos vitales según la frecuencia establecida en cada área de atención debemos indagar si el paciente tiene o no tiene dolor. Cuando el paciente lo amerite por referir o presentar manifestaciones de dolor, también debemos hacer la evaluación del dolor. Y finalmente, previo a la realización de la terapia física, si le corresponde al paciente hacer terapia física. Bueno, ¿cuál es el manejo del dolor que actualmente se le da en la Fundación Santa Fe de Bogotá? La administración de la analgesia es una prioridad para la atención del paciente. En la Fundación Santa Fe de Bogotá no se administran placebos, sino siempre que el paciente tiene dolor o muestra como una escala de dolor alta, se le debe administrar su analgesia. La administración horaria de analgesia según la prescripción médica debe cumplir con el horario de programación con el fin de mantener unos niveles óptimos de dolor o el paciente sin dolor. Y se va a favorecer la prescripción y la valoración del paciente por parte de Clínica del Dolor, quien va a darnos un tratamiento dirigido y nos va a ayudar en la formulación y la prescripción de la analgesia del paciente. Y vamos a favorecer el seguimiento oportuno del control del dolor. Como último patrón alterado, vamos a hablar del patrón autopercepción, autoconcepto. Básicamente vamos a hablar de la ansiedad. Recordemos que cuando hay niveles de ansiedad va a haber una activación de la actividad simpática, que esa activación de esa actividad simpática nos va a generar incremento del consumo de oxígeno, eso nos va a desencadenar en trastornos vasculares y éxtasis venoso. A su vez, esto nos va a haber liberación de mediadores inflamatorios que nos pueden producir aumento de la glicemia. También se va a producir un aumento de hormonas catabólicas y pues todo digamos como que todo este trayecto nos va a desencadenar en mayor estancia hospitalaria. Vamos a valorar las características de la ansiedad bajo tres patrones importantes, lo que son conductuales y emocionales, fisiológicos y cognitivos. En cuanto a conductuales y emocionales, vamos a valorar el llanto, la inseguridad, el insomnio, el nivel de agitación que tenga el paciente, la irritabilidad, el contacto visual reducido. En cuanto a las características fisiológicas, vamos a valorar la alteración del patrón respiratorio, la opresión en el pecho, la frialdad en las extremidades, la hipertensión o hipotensión arterial, la taquicardia y la vasoconstricción capilar. Y en cuanto a las características cognitivas que vamos a valorar y que vamos a evaluar en nuestro paciente con ansiedad, va a ser la alteración de la atención, la confusión, el dolor, la preocupación y que expresa olvido de algunas cosas que normalmente el paciente en su día a día hace. Importante, como lo decían en presentaciones anteriores, el registro del cuidado. Nada queda realmente hecho si nosotros no registramos el cuidado. Actualmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá, nuestro sistema de intervenciones cuenta con un módulo especial para la planeación del cuidado del paciente y ese plan de cuidados de enfermería que le brindamos al paciente. Básicamente, en este módulo podemos mirar los parámetros a evaluar y podemos mirar, digamos, el patrón que está alterado y asimismo a qué meta queremos llegar con ese paciente. Y nosotros como enfermeros en la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con las intervenciones por turno, donde plasmamos qué actividades como enfermeros hacemos y qué intervenciones como enfermeros hacemos y a su vez plasmamos la evolución de ese paciente. Entonces acá un ejemplo básicamente de lo que hacemos, la meta a la que queremos llegar y turno a turno cómo plasmamos nosotros nuestras actividades de cuidado y cómo
turno a turno medimos si se está haciendo, se están cumpliendo las intervenciones y si estamos llegando a la meta que realmente queremos con ese paciente. Muchísimas gracias. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido el agrado de todos mi presentación. Quiero dejarles esta frase: el cuidado es la ciencia de enfermería, escrita por Jack Watson. Recordemos que somos cuidadores y somos seres que brindamos cuidado, brindamos atención, y la enfermería es amor y cuidado. Muchísimas gracias a todos.